Ahí estamos mirando en el título La Virgen María en la casa de Juan, porque así lo dice San Juan en el capítulo 19, versículo 27, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Un cordial saludo para todos mis hermanos católicos del mundo que se conectan con este canal Conoce, Aprende y Defiende tu Fe Católica. También para todos nuestros hermanos protestantes que se unen a este canal. Conoce, Aprende y Defiende tu Fe Católica. Vamos a colocar la diapositiva. Me hago por aquí a un lado. Y ahí vemos la Virgen María en la casa de Juan. Eso nos dice el Evangelio de San Juan. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Católico, ignorante, futuro, protestante, y tengo esa información ahí. Porque si no nos preparamos, no investigamos, no aprendemos. Por eso nuestro canal dice así: conoce, aprende y defiende tu fe católica. Porque vayan a llegar a nuestras casas, van a llegar a decirnos que la Iglesia Católica nos ha tenido engañados durante 2000 años con el cuento de la Virgen María, y es que la Virgen María no es virgen porque parió y ya dejó de ser virgen, y que quién dijo que está en el cielo, y que quién dijo que puede rogar por nosotros, y quién dijo que subió a los cielos. Bueno, y que tiene más hijos, que tiene 4, que tiene 6, y hermanas y hermanos, hijos e hijas, porque el Evangelio dice que los hermanos y las hermanas de Jesús, y que la Iglesia los ha tenido engañados, y que hoy les traigo la buena noticia. Entonces ha llegado la redención para ese hogar. Y San Pablo nos advierte: cualquiera que llegue a sus casas hablándoles de un evangelio diferente, un espíritu diferente, un Jesús diferente, no lo reciban. Lo dice San Pablo en una de sus cartas a los Corintios. No lo reciban en el sentido religioso, o sea, no reciban esa doctrina, porque recibirlos para hacer un negocio, para invitarlos a tomarnos un fresco, para almorzar, para dialogar, ser buenos amigos, ahí no pasa absolutamente nada. Lo que San Pablo nos invita es no recibir su doctrina, no aceptarles, porque nos van a llegar a decir: es que la Iglesia Católica los ha tenido engañados durante 2000 años con el cuentito de la Virgen María. Y resulta que los primeros santos, los santos de la Iglesia, nos han hablado de la Virgen María. San Ignacio de Antioquía en el año 100 ya nos habla de la Virgen María. Todos esos documentos que dejó, 7 cartas, 7 epístolas, nos habla de la Virgen María. Es uno de los primeros apologistas de nuestra Iglesia. Entonces, por eso les coloco ahí: católico, ignorante, futuro, protestante. Si no se prepara, pues le espera irse para donde los protestantes. Y lamentablemente, pues ellos nos lanzan muchas mentiras y falsedades, diciendo que la Virgen tuvo 6 hijos, 4 mujeres, bueno. Y aquí en este Evangelio nos muestra todo lo contrario. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una enemistad entre la serpiente, que es el diablo, y la mujer, que es la Virgen. Hay una enemistad. Y los seguidores de la serpiente están en guerra. Hay una guerra entre la mujer y los seguidores de la mujer. Hay guerra con los seguidores de la serpiente, porque ella está herida, la serpiente está herida por la mujer. Entonces le hace guerra a los seguidores de la mujer, y le hiere también el carcañar también. Y el dragón está furioso, ya en el Apocalipsis está furioso el dragón, y se fue a hacerle guerra a la mujer y al resto de su descendencia. Hoy vamos a hablar entonces qué pasó con la Virgen María en la casa de San Juan, porque el Evangelio nos dice que nos está diciendo que la llevó. Aquí, como dice este texto: dijo Jesús al discípulo: he ahí a tu madre.
y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabras de Jesús: he ahí a tu madre. Y Juan representa todos los seguidores de Jesús, porque Juan es uno de los discípulos más jóvenes de los apóstoles, seguidor hasta en la cruz. Desen de cuenta que está en la cruz, porque estas palabras las dijo: he ahí a tu madre, unos minutos antes de morir, porque después de estas dijo: tengo sed. Y ahí fue donde murió. Cuando le alcanzaron el vinagre, el hisopo con vinagre, medio lo probó, tengo sed, le dieron vinagre y murió. Y nos dice que desde ese momento Juan recibió en su casa a la Virgen María. ¿Qué sabemos de Juan? Pues Juan es el evangelista, ya sabemos, este evangelista nos dejó el Evangelio de San Juan, 3 cartas y el Apocalipsis. Sus padres, Zebedeo y Salomé, son los padres de Juan. Zebedeo es un pescador, nos lo dicen los evangelios. Juan también, pues, tiene un hermano que se llama Jacobo, el mayor, en la lista de los apóstoles. Le pusieron el mayor para identificar de los 2 Jacobos, porque en la lista de los apóstoles hay 2 Jacobos, el mayor y el menor. Juan es hermano menor de Jacobo, porque también es el más joven de todos los apóstoles. Este señor Juan es natural de Besaida, una ciudad al lado del mar de Galilea. Y decimos que Juan era el más joven de los apóstoles. Entonces encontramos su mamá, la mamá de Juan, Salomé, el padre de Juan, Zebedeo, pescadores. El Evangelio nos dice que este señor estaba remendando las redes. Bueno, y aquí tengo una muestra cómo es en la actualidad Besaida. Aquí vemos, este es más o menos el lugar donde nos está hablando, que es natural, de donde se dice que es Juan, donde era el hogar de Zebedeo y Salomé. Es más o menos, acá está el lago de la Galilea, aquí por esta parte. Este es el famoso lago de Galilea. Eso está más o menos a 1500 metros, quiere decir que de aquí hasta allá 1,5 kilómetros. Esa es la información. Y aquí tenemos esta imagen. Unas excavaciones arqueológicas ya han encontrado parte de viviendas de la época que estuvo Jesús. Estuvo estos pescadores, Zebedeo, Salomé, Jacobo y Juan, casas de esa época. Han encontrado ya los arqueólogos estas casitas. Esto es allá en Besaida. Bueno, después de que nos narra el Evangelio de San Juan, que se llevó Juan a su casa a la Virgen María, la volvemos a encontrar. A la Virgen María la encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Esto viene a ser unos 50 días después de la muerte de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 12, nos dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. En la Biblia, camino de un día de reposo equivale más o menos a 900 metros. Podemos hablar de 1 kilómetro. Eso era lo permitido en la ley del Antiguo Testamento, el Sabbat, en el día de reposo, el Sabbat, que se caminara solamente esos metros en el día de reposo. Prácticamente era el trayecto que había de las casas hasta el lugar para ir a celebrar el culto judío los sábados, el día del reposo, 900 metros. Eso lo encontramos en Hechos 1:12. En Hechos 2:1 nos dice: llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí está la Virgen María. Porque en Hechos 1:14 la encontramos reunida orando con todas las mujeres, los apóstoles y los hermanos o parientes de Jesús. Estaban ahí reunidos. Hechos 1,
14, ahí habla de los hermanos de Jesús, pero ya sabemos que hermanos de Jesús significa parientes, porque los supuestos hermanos de Jesús ya hemos comprobado, por ejemplo Jacobo, el menor, es hijo de una mujer también llamada María, hermana de la Virgen María, y su papá se llama Alfeo Cleofás, cualquiera de los dos nombres, Alfeo o Cleofás, y sus hermanos de Jacobo también es Judas y José, que son los que durante muchos siglos los protestantes le han adjudicado a la Virgen María, y mentiras, es una hermana de la Virgen María, y eso fue lo que ha confundido a muchos protestantes, y ahí están todavía diciendo que entonces ya lo ven, pero entonces ¿cómo así que la Biblia dice que el primogénito y que el unigénito y el primogénito? Y están como, aquí en Colombia decimos, como el vehículo que está en un barrizal, patina y patina y patina y no sale, o el famoso disco rayado. Pero es que la Biblia dice que el primogénito, que el primogénito y que el primogénito. Primogénito, claro, porque es el primer hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Y primer hijo de María, eso es, así tenía que escribirse, porque María antes de Jesús no había tenido más hijos, entonces tocaba estipular que Jesús era el primero. Pero no quiere decir y no garantiza absolutamente para nada que después de él hayan más hijos, eso no garantiza. El hecho de escribir el primero o primogénito no garantiza. Que si hay familias que dice primogénito y con más hijos, claro, con 5, con 6, con 12, con 14, pero siempre hay un primogénito, desde luego que sí, también. Bueno, entonces ya llega el día de Pentecostés. Entonces durante este tiempo los apóstoles eligieron un reemplazo. Esta reunión acá de 1-2 es para reemplazar a Judas, porque hay 11, entonces tienen que buscar a alguien. Entonces durante este tiempo los apóstoles eligieron un reemplazo para Judas Iscariote, el que se colgó, el que se mató. Echaron suertes entre 2 hombres y la suerte cayó sobre Matías. Ahí quedaron completados los 12 apóstoles. Y después de 9 días de oración, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. O sea, desde ese momento que estaban eligiendo al reemplazo de Judas, que cayó sobre Matías, duraron 9 días, y ahí es cuando viene el Espíritu Santo. Y de aquí es de donde salen las famosas novenas que nosotros los católicos tenemos cuando dice novenario, novena. De ahí es, ya en los Hechos de los Apóstoles tenemos el primer novenario. Eso es católico, eso es cristiano. Novenario no lo tiene ninguna secta en el mundo, llámese como se llame. Novenario, 9 días, desde que eligieron a Matías hasta la llegada del Espíritu Santo. Es la primera novena que hay de oración, 9 días de oración. Tengan muy presente, mis estimados católicos, esa información y anótenla. Bueno, se dice que San Juan vivió, o mejor, se dice que San Juan viajó con María a Éfeso, porque en Asia Menor, probablemente durante la revuelta judía, del 66 al 70 hubo una revuelta judía, entonces por eso se dice que San Juan viajó con María a Éfeso, en Asia Menor. Eso fue entre el 66 y 70, que terminó con la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Luego fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el 4.º evangelio y el libro del Apocalipsis, antes de regresar a Éfeso, donde murió y fue enterrado. Esta información es de San Juan. Entonces, si regresamos un poquito aquí a esta información de Betsaida, probablemente aquí era la casa de los padres de Juan, de Zebedeo y Salomé. Entonces acá, en este lugar donde estamos viendo, fue donde San Juan trajo a la Virgen María. San Juan trajo a la Virgen María ahí porque el Señor dice que
pues que ahí está tu madre. Y dice que desde ese momento el discípulo la llevó a su casa. Entonces aquí más o menos es los terrenos donde llegó la Virgen María después de que Juan la recogió, en Betsaida. Y ahí entonces ya hemos visto los rasgos arqueológicos que han encontrado. La volvemos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles, cuando María está reunida en el 1:14. Duró 9 días reunida con los apóstoles y todos los seguidores de Jesús para que llegara el Espíritu Santo. 9 días. Entonces es la segunda aparición. Después de la cruz, aquí es la segunda aparición de la Virgen María en los libros sagrados. Y aquí entonces ya volvemos a Juan, y entonces es probablemente San Juan viajó con María a Éfeso debido a esta persecución, a esta revuelta judía, que eso sucedió entre el año 66 y 70. Y que eso terminó con la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Y Juan fue exiliado a la isla de Patmos debido a la persecución, porque en ese entonces, dentro de este periodo, estaba Nerón. Ahora vamos a mirar lo que pasó con Nerón. O sea, a la Virgen María le correspondió parte de la persecución de Nerón, que fue uno de los grandes crueles contra los cristianos. Nerón, cruelísimo, cruel. Se dice, ahora cuando lleguemos allá a Nerón, vamos a hablar de Nerón. Entonces aquí volvemos. Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, su hermano Jacobo, que murió a filo de espada por orden de Herodes. Eso lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Después de la ascensión del Señor, además de cuidar de la madre del Señor hasta su muerte y su asunción, Juan fundó muchas iglesias en Asia Menor, Grecia y a lo largo del Mar Negro. Autores antiguos relatan que Juan, a una edad avanzada, el emperador Domiciano, eso fue sobre el año 81-96, lo hizo arrestar, llevándolo a Roma, y ordenó arrojarlo en una caldera de aceite hirviendo. Después de salir ileso, fue desterrado a la isla de Patmos. Allá fue donde escribió el Apocalipsis. Cuando el propio Domiciano murió, San Juan regresó a Éfeso, a la isla de Patmos, donde vivió hasta su muerte, alrededor del año 100. Así San Juan es el único entre los apóstoles que no murió mártir. Y además, aquí vemos cuando dice que fue arrojado a la caldera de aceite hirviendo, se repite lo del famoso pasaje de Daniel, cuando es lanzado al pozo de los leones, que los leones no se lo comen, que ese pasaje lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Ahí se repite prácticamente esta escena. Vea. A San Juan, este emperador Domiciano lo ordena que lo echen a una caldera de aceite caliente para exterminarlo. Era que la persecución estaba fuerte contra los cristianos. Pero se salió ileso, vea, por obra del Señor, milagro del Señor. Se repite la escena de Daniel en el pozo de los leones. En Éfeso, que ya estamos diciendo que probablemente después de estar allá en Betsaida, la Virgen María con San Juan, entonces debido a la persecución que se desató entre el 66 y 70, en la revuelta, durante la revuelta judía, entre el 66 y 70, entonces es donde viajan a Éfeso. En Éfeso ha sido un hervidero de teología mariana. En Éfeso ha sido un hervidero de teología mariana desde el siglo V, debido al concilio ecuménico celebrado allí en el año 431. Tras agrios debates en este concilio fue donde se le atribuyó a María el título de Madre de Dios, porque había una fuerte discusión antes de ahí, entonces, que si se debería decir Madre de Cristo o Madre de Dios.
madre de Cristo, pero como hombre, madre de Jesús como hombre, más no como madre de Dios. Y eso es lo que hasta este momento muchos movimientos, la mayoría de protestantes no han podido entender. Porque si Cristo es Dios, es madre de Dios. No porque María crea a Dios, pero fue que María parió a alguien que es Dios, entonces madre de Dios. Que eso es difícil cuando no es guía, uno no es guiado por el Espíritu Santo. Entonces ahí en Éfeso es donde María recibe el título de Madre de Dios por un concilio. Y de ahí en adelante la famosa señora, la Theotokos, Madre de Dios en griego. Theotokos, Madre de Dios en griego. El problema teológico que había de la discusión si María debería llamarse Madre de Cristo, eso era una posición de Nestorio, o Madre de Dios, había esa discusión. ¿Cómo se debería llamar? ¿Madre de Cristo o Madre de Dios? Porque Cristo es un apodo para Jesús, no es un nombre, es un apodo. Y posición de Cirilo de Jerusalén. Entonces ahí en ese concilio fue donde resultó que se declaró que María debería llamarse Madre de Dios. Entonces lo que está en juego tras este debate es la articulación entre la humanidad y la divinidad de Cristo. Que María sea la madre de Cristo, hombre, y no es un problema, que ahí no había problema decirle madre de Cristo, no madre de Dios. Pero que la llamen madre de Dios, decían que eso era muy delicado, porque y eso es lo que se está viendo hoy, que muchos dicen que es que al decir madre de Dios se le está atribuyendo que María creó a Dios. No, eso es una falsedad. Parió a alguien que es Dios, parió, como la mamá se le pregunta, bueno, madre, mujer, ¿usted creó a su hijo? Y dice, no, yo no lo creé, pero sí lo parió, sí. Bueno, entonces parió a su hijo, mas no lo creó. Y entonces ahí es apoyado por la vida, intervención de Cirilo de Jerusalén. En ese concilio se decidió finalmente que se debería llamar María es Madre de Dios. Eso viene ya diciéndole María Madre de Dios desde el 431, en este concilio. De ahí en adelante ya llevamos 1500 años que se definió que María es Madre de Dios. No Madre de Cristo, sino Madre de Dios. Bueno, después volvemos al famoso pasaje 19:27, cuando Jesús le dice, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y ahí es la pregunta, la famosa pregunta. ¿Dónde están los hijos e hijas de María? ¿Dónde están? Es que no las hemos encontrado y los protestantes no dan razón. Entonces viene la pregunta, ¿sería que José y María dieran frutos malos? ¿Sería que José y María dieran frutos malos? Yo les quiero contar algo muy aparte de acá. Aquí en Colombia tuvimos, y yo sé que muchos lo conocemos, el famoso cuento de este señor Pablo Escobar. El famoso Pablo Escobar. Dinero por canecadas, muchísimo dinero. Su vida no muy agradable para los colombianos, sus hechos. Pero ese señor a su mamá, ¿qué no le hacía? Lo que la señora dijera, que una fiesta, que un paseo, que voy a tal parte, la complacía en todo. Pablo Escobar complacía en todo a su mamá. Su mamá es o era, no sé si ya moriría, creo que todavía vive, una profesora. Pablo Escobar. Y ahí aplicamos la famosa frase que dice el Señor, si ustedes que son malos, el Señor lo dice en sus evangelios, ustedes que son malos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo será mi Padre que está en los cielos para darles cosas buenas a ustedes? Y entonces ahí es donde viene la famosa frase, no hay fruto bueno que dé frutos malos. No hay fruto bueno que dé frutos malos. Entonces, la pregunta, ¿y entonces qué se hicieron los famosos hijos de María si le adjudican 6
4 hombres, 2 mujeres, porque dicen así, yo he escuchado los pastores que dicen que tuvo 4 hijos y 2 mujeres, y entonces ¿qué se hicieron? Al menos que hayan 2, o al menos que 1 o 3, pero ninguno no aparecen aquí en esta escena. Juan 19:27, ¿qué se hicieron? Entonces sería que José y María dieron frutos malos. Entonces, ¿dónde quedó la palabra de Dios que dice que José era un hombre justo, un hombre santo, y que María una mujer justa, una mujer santa, pura, sin pecado, sin mancha? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ese evangelio? Entonces se perdió. Es un evangelio falso, porque si Jesús mismo lo dice Jesús en Mateo 7:17, dice, un árbol bueno no puede dar frutos malos. ¿Cómo son tan malos estos muchachos, hombres y mujeres, para dejar a María solita y tener que encomendársela el Señor Jesús a Juan? Es que Juan no tiene nada que ver con parentesco de Jesús. Sus padres de Juan es Zebedeo y Salomé, y hermano de Jacobo el mayor. Entonces, ¿qué pasó ahí? Protestantes, escriban ahí en los comentarios, diga, sí, es que se volvieron malos, se volvieron prostitutas, se volvieron secuestradores, se volvieron terroristas, y por eso no aparecen ahí, porque por allá los mataron. Y ni para decir que por viejos se murieron, porque ahí estamos hablando en el año 33, y si son menores que Jesús, son mujeres y hombres menores de 30 años, muy jóvenes, y ni siquiera uno de esos para hacerse cargo de la Virgen María. ¿A dónde está el argumento protestante de que la Virgen María tuvo más hijos? ¿Dónde está? ¿Por qué razón? Y ni para decir que es que no habían muchas, ni para decir que solamente estaban esos ahí, no había mucha gente, no, porque aquí en estos evangelios, por ejemplo San Mateo 27:55, porque aquí estamos hablando de esta famosa escena, de todo lo que estamos hablando es en esta escena, cuando Jesús está en la cruz, cuando está Juan, está María, esa famosa escena. Y aquí entonces, en esa escena vemos Mateo 27:57, dice que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, muchas. Bueno, la palabra muchas sí pueden ser 10, 15, 20, 50, quién sabe cuántas serían. Y ahí era una escena macabra, porque era mirando morir a esos hombres, porque no solamente estaba muriendo Jesús, estaban muriendo los 2 ladrones, el uno a la izquierda, el otro a la derecha. A lo mejor ya habían muerto o todavía estaban agonizando. Muchas mujeres. Y Juan 19:27, de Mateo brincamos a Juan. Entonces está María, la madre de Jesús. Está María, la hermana de la Virgen María, pariente. Está ahí al pie de la cruz. La famosa mamá de los muchachos que le adjudican como hijos de María. Jacobo, José y Judas. Está María Magdalena, está Salomé, la mujer de Zebedeo, que es la mamá de Juan, o sea, ahí estaba la mamá de Juan, y Juan, el menor de los apóstoles, el más joven. Ahora revisamos Lucas 23:48, y nos dice, pues, las mismas escenas, estas, acá, las mismas escenas. Lucas 23:48 dice, y toda la multitud de los que estaban presentes, ahí ya nos habla de una multitud, mucha gente, en este espectáculo, y el espectáculo de la muerte, porque estaba muriendo Jesús y los 2 ladrones ahí. Un espectáculo horrible, espantoso. Y dice que viendo lo que habían acontecido, se volvían y se golpeándose el pecho. Toda esta gente, toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Así sería de escabroso lo que estaba pasando ahí en la cruz. No, pues escabroso mirando a esos hombres muriendo ahí colgados. Ya a lo mejor Cristo ya había inspirado sus palabras. Los otros a lo mejor todavía estaban vivos, pero estaban en esa agonía de la muerte ahí.
Por eso dice que golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, conocidos de quién, de Jesús, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Estaban un poquito más retirados. Y Marcos nos dice 15:40, también habían algunas mujeres, ahí ya nos habla de algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, que es esta hermana de la Virgen María, y de José y Salomé, ahí nos rectifica. Entonces, lo que estamos hablando hoy es aquí esta famosa escena. ¿Dónde están los hijos de la Virgen María, los 6 que le adjudican, hombres y mujeres? No sé cuál será el texto que tienen los protestantes para decir que es que estaban aquí. Entonces, por lo tanto, ya tenemos que, para los católicos y todo, decirles que la Virgen María era una mujer sola, sin José y sin sus hijos. Ya José, probablemente, ahí a los 33 años de Jesús, cuando muere José, probablemente ya era un señor de 60. Porque se dice en los libros apócrifos que cuando María quedó embarazada del Espíritu Santo, José era un señor de unos 30 años. Entonces, 33 y 30, unos 63 años. Ya de pronto ya no estaba. Se cree que no estaba. Y probablemente no estaba porque no aparece por ahí. José ya no aparece. ¿Qué hace Jesús? Entregarle su mamá a Juan. Y Juan no tiene nada que ver de parentesco, ni de hermano, ni nada de eso. Y tomando la información del protoevangelio de Santiago, cuando la Virgen María quedó embarazada, se cree que tenía 14 años. El niño Jesús llegó a los 15, más 33 de Jesús, que son los años de Jesús. Entonces María en ese momento, cuando se la entregó a Juan, tenía unos 48 años. 48 años. José, si existiera, entonces tuviera 60, decimos, pero no aparece. En este 2023, buscando una información, se cumplen 1620 años de la muerte de San Epifanio. Este señor, este santo, que vivió durante el año 310 al 403, Epifanio fue un obispo que nació en Judea, Tierra Santa, y que se convirtió en defensor de la ortodoxia cristiana, recta doctrina, quiere decir, ortodoxia cristiana, recta doctrina. Este gran apologeta, este santo, abordó el tema de la asunción de la Santísima Virgen María y señaló que la Virgen María vivió 24 años más después de la ascensión de Cristo. Entonces, si le agregamos estos 24 años, probablemente María, cuando ascendió al cielo, tendría unos 72 años. Eso es esta información, según este santo, que lo escribe en el año 310 al 403, que es el tiempo de los padres de la Iglesia Católica. Ese es un tiempo de los padres de la Iglesia, los primeros santos, los primeros padres de la Iglesia. Aquí recogemos esta información para mirar en qué temporada le correspondió a la Virgen María, porque si hablamos que duró más o menos hasta el 72, la Virgen María estuvo en el tiempo del segundo Papa, San Lino, porque San Lino gobernó desde el año 67 hasta el 73, 9 años. Porque San Pedro gobernó hasta el 67. San Pedro, esta es la fecha por la cual murió Pedro, en el 67. Entonces María le correspondió el papado, el pontificado de San Lino. San Lino era de Volterra, elegido en el 67, murió el 23 de septiembre del 76, enterrado cerca de San Pedro. Creó los primeros 15 obispos, ordenó a las mujeres de entrar a la iglesia con la cabeza cubierta, de allá vienen las famosas pañoletas, en el culto, de que cubrirse con pañoletas. Viene ya desde el año 67, vean.
Durante su pontificado fueron martirizados los evangelistas Marcos y Lucas. Este señor Lino lo encontramos en 2 de Timoteo 4:21. Y dice 4:21, procura venir antes del invierno. Había un invierno, vea. Ébulo te saluda y Pudente, Lino, aquí está Lino, vea, el segundo papa, Claudia y todos los hermanos. Entonces, el pontífice que estaba en tiempos todavía de la Virgen María estando aquí en la tierra, estaba San Lino. Y aquí entramos también al famoso tiempo que estuvo la Virgen María, le tocó un tiempo muy duro en el tiempo de Nerón. Nerón fue uno de los crueles más duros contra los cristianos. Vamos a leer un poco y después le hago un comentario. Nerón culpa a los cristianos del incendio de Roma. Una noche en julio del año 64 después de Cristo, en el área del Circo Romano, empezó un gran incendio en el que se propagaron rápidamente las llamas. El incendio duró 6 días y 7 noches. Cuando consiguieron apagarlo, se desató un segundo y cuyo foco se localizaba en el barrio Emiliano. El fuego arruinó la ciudad y dejó una estela de sospechas que cayeron sobre Nerón. Él afirmó que estaba tocando la lira mientras contemplaba, extasiado, el poder devorador de las llamas. En el momento del incendio, Nerón llevaba 10 años a la cabeza del imperio. En su primera etapa de gobierno había resultado un ejemplo de respeto a las tradiciones, políticas romanas, pero comenzó a derivar hacia una forma de gobierno despótico. Era necesario culpar a alguien, como siempre, echarle la culpa a la vaca. Era necesario culpar a alguien del incendio, por lo cual Nerón acusó a los cristianos o seguidores de Cristo, que en ese entonces eran llamados una secta, porque eran muy pocos, los cuales fueron perseguidos. Se dice que Nerón quiso principalmente quemar la ciudad para reconstruir una nueva Roma, más acorde a sus inclinaciones, con un nuevo palacio imperial, la Domus Aurea. Aquí donde las cuales fueron perseguidos, pues los cristianos eran sectas perseguidos, se dice que este tirano emperador a los cristianos los colgaban vivos, les colocaban un lazo en el cuello, los colgaban vivos y los colocaban en las esquinas y les metían candela como antorchas para que alumbrara Roma. Después de eso, porque les echaron la culpa que los cristianos eran los culpables del incendio de Roma. Otra información, se dice que por el apóstol Santo Tomás, ya pasamos a hablar un poquito de la Virgen María, se dice que por el apóstol Santo Tomás los apóstoles se dieron cuenta en la tumba de la Virgen María que estaba vacía y con una suave y dulce fragancia a flores. Porque este apóstol no estaba en el momento de la muerte de la Virgen María. Esto sucedió más o menos en los años antes del año 72, que sucedió la asunción de la Virgen María. Antes del año 72 fue lo de la asunción de la Virgen, asunción, no ascensión, porque ascensión es para Cristo, asunción para la Virgen María. Santo Tomás apóstol, él tenía un apodo con el nombre de mellizo. Además le quedó el título el incrédulo. El incrédulo porque ese no creía para nada. Cuando le dijeron, no, es que apareció el Señor, no, yo no creo, yo hasta que no meta los dedos en su llaga, yo no le creo. Este señor, Santo Tomás, fue martirizado en la India el 3 de julio del año 72. Entonces, por eso se cree que antes del 72 fue que la Virgen María subió al cielo. La historia euritiquiana nos dice luego que los apóstoles, después de la sepultura de la Virgen, oyeron durante 3 días los coros angélicos. Después nada más.
Ahora bien, como Santo Tomás no estaba en ese momento, llegó tarde, y como siempre, pues no creía, que le estaban contando que la Virgen María se había muerto y que estaba en la sepultura. Entonces digo yo, entonces es cuando él dice, yo quiero ir a mirar por última vez a mi madre, porque los apóstoles consideraban a la Virgen María la madre, porque así lo dijo, se lo dijo a Juan, y de ahí a todos los seguidores. Entonces yo quiero ver por última vez a mi madre. Entonces se fueron a abrirle la sepultura, lo llevaron para abrir la sepultura, y se dieron cuenta que no estaba allí el sagrado cuerpo de la Virgen María. No lo encontraron, no estaba ahí. Entonces los apóstoles, repuestos de su estupor, los apóstoles no pensaron otra cosa, se les vino de una vez a su pensamiento que Jesús, como el mejor de los hijos del mundo, tomó la determinación de preservar el santo cuerpo virginal de la corrupción, para que no fuera corrupto el cuerpo de la Virgen, de su Santa Madre, la Virgen María, y admitirlo en el cielo antes de la resurrección general. Acuérdense que lo que les contaba también del famoso Pablo Escobar aquí en Colombia. Si Pablo Escobar hacía cosas buenas con su mamá, ¿cómo no iba a hacer cosas buenas Jesús con su mamá? O sea, lo que buscamos, la famosa lógica, la lógica. Si un árbol da frutos buenos, Jesús muy bueno, pues da frutos buenos, porque dice que el árbol malo no puede dar frutos buenos. Y acuérdese del famoso pasaje de Mateo 20:20, famoso pasaje 20:20, donde la mamá de Juan, precisamente el mismo Juan que estamos hablando, la mamá de Juan y Jacobo, le pidieron al Señor, le pidió al Señor, Señor, cuando estés en tu reino, que mis dos hijos, el uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces el Señor dice, no, eso no me corresponde a mí dárselo. Eso no me corresponde a mí dar. Eso le corresponde a mi Padre, a quien se lo ha preparado. Ese se lo dará a aquellos a quienes mi Padre lo ha preparado. Y encontramos en el Salmo 45 encontramos que la mamá del rey está a su derecha. Le tenía el Padre Santo preparado el lugar para la Virgen María, a la derecha de su hijo. Salmo 45. Juan representa a todos los seguidores de Jesús, fieles a su palabra, fieles a su evangelio. Juan representa, si todos aquellos, si quieren ser seguidores de Jesús, tienen que imitar a Juan. Seguidores de Jesús, imitar a Juan. Fieles a su palabra y fieles a su evangelio y fieles hasta en la cruz, hasta su muerte. Estuvo allá Juan. Ahí tienes a tu madre y ahí estaba Juan tan fiel. Y desde aquella hora la llevó a su casa. Así tiene que ser los seguidores de Jesús, tener en su casa, en su corazón, la Santísima Virgen María. Si no tienen a María en su hogar, en su casa, no son seguidores de Jesús, porque esa es una enseñanza teológica. Jesús no habla por deporte, Jesús no habla ahí como por si acaso o para esa época, no, habla para todos los siglos. Juan representa a todos los seguidores de Jesús y María, por eso nuestra madre, porque así le dijo, ahí tienes a tu madre. Y si se dice ser seguidor de Jesús, tiene que tener a María como madre. Y si no, no es seguidor de Jesús. Porque Jesús dijo palabras proféticas, porque toda palabra que dice Jesús tiene profecía y tiene una enseñanza teológica. Tiene una enseñanza teológica. Entonces ya es cuando, si no cumplen con esa palabra profética que dice Jesús, entonces es cuando el Señor en Lucas 6:46 les dice, ¿y por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué no? ¿Por qué dicen Señor, Señor? ¿Por qué me dicen? Y se dicen muy cristianos y que alaban y bendicen, pero no hacen lo que yo les digo. Lucas 6:46. Y él dijo, ahí tienes a tu madre. Y entonces
el hecho de que la honremos y la alabemos, y que esto no es que los católicos adoran la Virgen, es que los católicos es un ídolo, es que quien dijo que está en el cielo, quien dijo que Jesús la resucitó, quién dijo, y en cambio Jesús sí resucitó a otros y no iba a resucitar a su mamá. Qué hijo tan malo, qué árbol tan malo, qué fruto tan malo dio José y María con Jesús, porque él dice, los árboles malos dan frutos malos, pero los árboles buenos dan frutos buenos. Entonces, ¿por qué un fruto tan bueno, de un árbol tan bueno como es María, no iba a dar cosas buenas? Pues, ¿qué más hacía? Resucitar a su mamá, darle ese premio. Además lo dice que allá en el cielo hay un lugar preparado para ella, para quien el Señor les tiene preparado. Y qué mejor, qué palabras tan lindas nuestro Padre Santo a través de boca del ángel dijo sobre María: la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres. Ella dijo que el Señor había hecho obras grandes por ella, una persona especial. Entonces es cuando vienen: no, es que yo no la honro porque la estoy adorando, yo no la honro porque estoy adorando. Y entonces, ¿por qué Jesús la honró? Es que ese es un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Yo no la nombro porque la estoy adorando, yo no la nombro. Eso es tan sagrado, María, que yo no la nombro. Pero ¿y entonces por qué nombra a Jesús si Jesús es más sagrado que la Virgen María? Es más sagrado Jesús que la Virgen María. Entonces algunos dicen: no, yo no la nombro, sí, María es muy santa y yo no la nombro porque... No, pero si es que Jesús es más sagrado. Y entonces volvemos: ¿por qué nombran a Jesús si Jesús es más sagrado que la Virgen María? ¿Y por qué no la honran si Jesús la honró? Dios Padre la necesitó para que trajera a Jesús al mundo. Dios Padre sí necesitó de la Virgen María, porque Él, en su infinito poder que tiene, nuestro Padre Santo, hubiera podido que Jesús apareciera de un momento a otro por ahí, sin necesidad de María. No, que Él tiene todo el poder, Él es sumamente poderoso, pero no, necesitó de la Virgen María para mostrar el gran signo, la gran señal, para que creyeran, la gran señal. Una mujer virgen y con un hijo virgen, pues una señal espectacular, impresionante. Porque si después de parir dejaba de ser virgen, no, pues es que así son todas las mujeres, paren y dejan de ser virgen. Pero si sigue siendo virgen, no, pues señal espectacular, espectacular, lo máximo. Por eso el Apocalipsis 12:1 dice: una gran señal. Ahí ya se habla de una gran señal, no se habla ni de una señal, sino una gran señal. Tenemos una muestra arqueológica aquí, un símbolo arqueológico, una escritura arqueológica. Esto es del año 530. Esta es una descripción de un obispo, Hipatio, obispo de Éfeso, hacia el año 530. Se refiere a ella como la Santísima Iglesia de la Santísima Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María. Eso dice esta descripción. Imagínense en el año 530 lo que ya decían: la Santísima Iglesia de la Santísima y Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María. Ahí dice esta descripción. Esto lo encontramos en el año 530 en Éfeso, escrita por este obispo, Hipatio, obispo de Éfeso. Estos son rasgos arqueológicos, son datos arqueológicos. Y volvemos a la famosa casita, el lugar visitado por musulmanes y cristianos católicos en Éfeso, en Turquía, esta casita. ¿Y cómo supieron que era la casa de la Virgen María? Porque los científicos, los arqueólogos la han estudiado durante muchos años y estudiaron muy bien, y claro, corresponde a una vivienda que fue hecha en el siglo I. Ya después sobre por qué es esta casita de que se dice que vivió
la Virgen María ahí, porque esto es un lugar inhóspito, es un lugar muy apartado de todo, debido a la persecución de los emperadores, porque la persecución estaba horrenda. Y a Juan lo perseguían como una cucaracha. Entonces él tuvo que venir aquí, pero ya después sería otro tema para desarrollar cómo fue para descubrir que esa casita es la casita donde vivió la Virgen María, lugar de peregrinación de los cristianos. Además también este lugar lo visitan los musulmanes, que es la segunda religión más poblada, con más seguidores en el planeta después del cristianismo, los musulmanes. Los musulmanes es la segunda religión con más seguidores del planeta después del cristianismo. En los musulmanes se le dice a la Virgen María Mariam, Marián, en el lenguaje árabe. En el Corán hay un total de 70 versos coránicos, 70 versos canónicos que mencionan la Virgen María. María es una mujer sumamente respetada por los musulmanes y quien no la honre no puede considerarse musulmán. Y hay algo curioso, y hay si usted llega a hablar mal allá con los musulmanes, hablar mal de la Virgen María porque le pueden quitar la cabeza. Ellos son así, ellos no son cristianos, los musulmanes no son cristianos, pero usted llega a hablar mal de la Virgen María o llega a hablar mal de Alá, aténgase a las consecuencias. Para los musulmanes Jesús fue como Abraham. Para los musulmanes Jesús fue como Abraham, Moisés y Mahoma, un mensajero de Dios. Para ellos Jesús no es Dios. En el Islam, al igual que en el cristianismo, creen que la concepción de Jesús fue por un milagro. Más adelante, en un escrito de la Sura de los Profetas, estos son escritos de los musulmanes, se enfatiza la castidad de María. O sea, quiere decir, ellos enfatizan en la castidad de María. ¿Qué quiere decir castidad? Que ella hizo votos de castidad perpetuos. Votos de castidad perpetuos. Eso lo dicen los musulmanes, que ni siquiera los católicos estamos diciendo esto, ni mucho menos los protestantes. Sí, lo dicen los musulmanes, que no son cristianos, y aquella que se conservó su virginidad perpetua, la Mariana, allá le dicen es Marián, conservó su virginidad debido a sus votos de castidad. Insuflamos en ella parte de nuestro espíritu e iniciamos de ella y de su hijo un signo para todos en el mundo. Es cosa curiosa que los musulmanes sí la respetan como la Virgen María, le dicen. Allá sí ya en los musulmanes no dicen la Madre de Dios, porque como ellos no creen que Jesús es Dios, entonces no. Bueno, ya para terminar, entonces, a diferencia del cristianismo, en el Islam no se hace mención a José. Allá no creen que José haya sido esposo de María, no. Se dice que era una muchacha soltera. Entonces, a diferencia del cristianismo, en el Islam no se hace referencia a José, quien según la Biblia es el esposo de la Virgen María. De hecho, para los musulmanes, la madre de Jesús no estaba casada cuando quedó embarazada. Igualmente para nosotros los católicos también. Hay que tener cuidado, católicos, porque de pronto pueden haber católicos creyendo que cuando la Virgen María quedó embarazada estaba casada. No, eso no existe. Ese texto todavía que lo diga. Estaba desposada, que es diferente, pero casada no. Casada no. Porque si María hubiera estado casada con José, ya casados legalmente, y hubiera resultado embarazada, hubiera cometido el delito de adulterio, porque así está la norma. Adulterio. Cuando una mujer tiene hijos de otro, dentro del matrimonio se llama adulterio. Entonces el Señor tenía, para engendrar al Hijo de Dios, el Padre Santo, engendrar a su Hijo en María, tenía que ser una muchacha soltera, y de ahí, desde ese momento, la convierte en su esposa. O sea, María es esposa del Padre porque la convirtió en su esposa, porque nació
su Hijo, el primogénito. Por eso se dice el primogénito Hijo de Dios. Eso lo enseña la Iglesia. María fue escogida por Dios entre todas las mujeres del mundo para ser la madre de uno de sus profetas. Ese es el problema de los musulmanes, que ellos dicen que Jesús es un profeta, mas no es Dios. Ella es un símbolo de pureza y un ejemplo de sometimiento a Dios. Para los católicos, la Virgen María es la Madre de Dios, quien se hizo hombre en Jesús. Eso sí, así es, Madre de Dios. Porque Jesús es Dios, no que haya María creado a Dios. Para los musulmanes Jesús no es Dios y por ende María no es Madre de Dios. Ahí les dejo, mis estimados católicos, estimados amigos, estimados hermanos. Tratamos de mostrar las cosas, tratamos de mostrar por qué María no tuvo más hijos. Las muestras bíblicas, los textos bíblicos siempre nos indican que María no tuvo más hijos. Que Jesús sí tuvo hermanos, claro, sus parientes, sus primos, toda su familia, en el pueblo de Israel se llaman hermanos, pero que encontremos algún versículo, algún texto, alguna parte, como los hijos de María, no los encontramos. Yo me despido, muchísimas gracias a todos, bendiciones, que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga siempre, y voy a retomarles aquí esta nota ya para despedirme. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en otro de nuestros videos.